Hola, qué gusto que nos acompañen a este webinar del Hospital Médica Campestre. Esperamos que este tema les resulte útil e inspirador. El día de hoy, nuestro moderador será el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre, médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El Dr. Ramírez tiene además una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc y un doctorado en Administración por la Universidad IEXPRO. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues con mucho gusto de saludarlos el día de hoy con un tema sumamente importante. Justamente a principios de año trabajamos en un proyecto en conjunto con el doctor Arturo Mercado relacionado con una certificación internacional para la utilización de un dispositivo médico denominado ECMO. Ahorita el doctor nos explicará justamente qué significan estas siglas, pero gracias a un proceso que se llevó a cabo a través de una coordinación internacional, Médica Campestre obtuvo la certificación por parte de la empresa ELSO, quien se encarga de certificar los centros de utilización de este dispositivo médico ECMO para el apoyo de pacientes que tienen la necesidad de recibir una ayuda durante un procedimiento quirúrgico cardíaco pulmonar. Y justamente el día de hoy vamos a hablar sobre el ECMO, el antes y después de la cirugía cardíaca. Y recordemos un poquito que la época dorada de la cirugía cardíaca, pues en los años 70 que comenzaron los protocolos de cirugía de trasplante de corazón, revascularizaciones, pues justamente las tecnologías médicas también tenían que ir a la par. Y fue donde comenzaron los primeros dispositivos que tenían ciertas características similares a las que actualmente tiene el día de hoy el ECMO. Hablamos de un ECMO cuando es una tecnología ya muy avanzada, una tecnología mejorada, una tecnología que permite realizar procedimientos sumamente complejos, tanto en adultos, niños, y que mejora las expectativas de estos pacientes en cirugía cardíaca. Y pues bueno, el día de hoy contamos con la participación del doctor Arturo Mercado García. El doctor es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo la especialidad en cirugía general en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene una especialidad en cirugía cardiotorácica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es especialista en ECMO por la Universidad de Monterrey y cuenta con un máster en cardiopatías congénitas por parte de Tech University. Doc, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a este jueves de webinar. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Guillermo. Gracias a ti y a Médica Campestre. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, platíquenos un poquito en qué consiste los avances del ECMO, cómo se utiliza, qué significan las abreviaciones ECMO y sobre todo cuál es su utilidad en los pacientes y por qué Médica Campestre es el mejor lugar para usar este dispositivo médico. Ok. Gracias, doctor. Vamos a comenzar aquí. Gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. Gracias nuevamente a Médica Campestre, a ustedes que nos están viendo por tomarse el tiempo. Como ya lo dijo el doctor Guillermo, pues mi nombre es Arturo Mercado García. Soy cirujano cardiotorácico. Ya le corrigieron en la propaganda, decía cirujano cardiólogo. El cardiólogo es clínico. Nosotros somos quirúrgicos, o sea, nosotros operamos a diferencia del cardiólogo clínico. El tema de hoy, regresando un poquito, es antes y después de la cirugía. Ya hemos tenido ahí algunos acercamientos, algunas pláticas sobre el ECMO. Para comenzar, pues diremos que es una membrana de oxigenación extracorpórea, las siglas son en inglés. Eso es lo que significa. Ahorita les iré diciendo un poquito en qué consiste y por qué vamos a hablar ahora de cirugía antes y después. Cuando todos hablamos o escuchamos cirugía de corazón, quizá lo que nos viene a la mente a muchos de nosotros son este tipo de imágenes, ¿no? En mi caso, pues la primera imagen de la derecha del margen superior, de la izquierda, perdón, pues para mí yo lo relaciono con un corazón así, quizás ustedes lo puedan relacionar con el corazón que conocemos ahí de manera comercial. En la imagen de un cirujano es más o menos la que vemos ahora, ya está muy en boga en las series
que hablan de medicina, el cirujano con lentes y con un dispositivo tipo lámpara en la cabeza, y el escenario de una sala quirúrgica, pues como lo vemos en el margen inferior izquierdo, con muchas personas, dispositivos médicos, máquinas, monitores, etcétera. Y un poquito lo pegado a lo que hacemos, puse una imagen en el margen inferior derecho de una cirugía en un neonato en la ciudad de San Luis Potosí, en una terapia intensiva neonatal, repito, en un cubículo aislado ahí, realizamos hace 3 semanas más o menos. Entonces, hablando de cirugía cardíaca, les voy a dar un poquito de introducción a algunos conceptos para que vayamos poco a poco viendo si podemos conceptualizar lo que pretendemos hoy. Las cardiopatías las vamos a dividir en congénitas y en las del adulto. Las congénitas son aquellas con las que nace el paciente, ¿sí? Bien pueden detectarse, estudiarse o atacarse en la edad neonatal, en la edad pediátrica o incluso en la edad adulta, dependiendo, ¿no? Hay cardiopatías que van a manifestarse desde un comienzo de la vida, otras pueden ser más tolerables y puede ser en la edad pediátrica, y algunas son bastante tolerables, pero finalmente van a dar un problema y por alguna razón, por falta de atención, por falta de interés de las personas, etcétera, idiosincrasia, lo que ustedes quieran, o falta de una atención médica, ¿por qué no decirlo? Pues que los lleva hasta la edad adulta, ¿verdad? Entonces, entre las más frecuentes tenemos una comunicación interauricular y comunicación interventricular. Estas dos, de manera esquemática, son orificios en paredes del corazón, ¿sí? Nosotros les decimos septum, pero también una forma correcta es decir pared. La tetralogía de Fallot, como lo dicen las 5 primeras letras, es tetra quiere decir 4, es una enfermedad con 4 componentes, pero para no hacerlos bolas, el Fallot, una de las características principales es que son pacientes que presentan un poquito la coloración morada de la piel, de los labios, nosotros le llamamos cianosis, es el término médico. Y bueno, puede haber variaciones, incluso algunos no llegan a tener esta cianosis. La transposición de los grandes vasos es una enfermedad en la cual los principales vasos que emergen del corazón están invertidos, ¿sí? Entonces, esto muchas de las veces requiere una cirugía para corregir esta posición, llevarlas a su posición ordinaria junto con las arterias coronarias, a grosso modo. Patologías valvulares, tenemos 4 válvulas: aórtica, mitral, tricuspidia y pulmonar. Regularmente la que tiene una enfermedad congénita es la aórtica, ¿sí? De hecho, es la cardiopatía más frecuente no diagnosticada. En estudios con cadáveres, autopsias, etcétera, se dio cuenta de esto, que puedes llegar a una edad adulta, morir incluso de otra cosa y nunca haberse manifestado. Esta enfermedad, la válvula aórtica tiene 3 valvas, que son como 3 compuertas que hacen un conjunto único de funcionamiento. El que tenga 2 válvulas, o 2 valvas, perdón, esta válvula, esa es la enfermedad que acoge a esta válvula y es una aorta bivalva, es la más frecuente, les decía yo. Y por último tenemos el conducto arterioso y la coartación aórtica. Estas, para la finalidad de a donde los queremos ir llevando, no tienen tanta relevancia, sí por frecuencia. Algunas veces se hace con derivación cardiopulmonar, dependiendo la gravedad y el estadio de la vida, pero bueno, es el conducto arterioso y la coartación aórtica. Las enfermedades del adulto. Las enfermedades del adulto, las más frecuentes son la cardiopatía isquémica. ¿Qué es la cardiopatía isquémica? Es el clásico que todos conocemos como infarto, o algunos también le llamamos de manera coloquial preinfarto. El término médico de toda esta patología es cardiopatía isquémica, que no es más que el déficit entre lo que se requiere y lo que aporta de sangre a las arterias del corazón principalmente, ¿sí? Entonces, cuando hay un déficit en esto, hay sufrimiento de estas arterias y de alguna región del corazón y puede dar lo que le decimos o le dicen las personas preinfarto, ¿sí? Que es isquemia. Y esto, si continúa avanzando, pues lleva a un infarto, que ya es la obstrucción de un segmento de una arteria
con la consecuente muerte del músculo que esta arteria nutre, ¿sí? La válvula aórtica, la válvula mitral, igual válvula tricuspide y pulmonar, son afecciones frecuentes en el adulto. Las más frecuentes son las que les escribí aquí, la aórtica y la mitral. Aneurismas como enfermedades más graves o disecciones aórticas son las enfermedades del adulto que más aquejan. Estas enfermedades, estoy hablando un poquito en relación a lo que es respecto a cirugía o que requieren cirugía o que llegan a ser protocolizadas con este fin. Pero bueno, detrás de esta imagen tenemos un enunciado que no, está cortado, dice derivación cardiopulmonar. La derivación cardiopulmonar no es más que lo que la gente lo conocemos como cirugía corazón abierto, que implica la utilización de una máquina. Esta máquina hace la función de corazón y de pulmón para poder llevar a cabo las cirugías cardíacas. De manera esquemática, se toma sangre de estas que serían las venas a través de un tubo, de unas cánulas, les decimos, que viaja a una tubería, a un oxigenador, el cual la sangre se oxigena, ¿sí? Y después es devuelto a través de este circuito rojo a una arteria, regularmente es aquí de manera esquemática es la aorta, esto es la derivación cardiopulmonar en cirugía cardíaca, para brincar el corazón, hacer un puente y poder seguir trabajando con un corazón. Ya hicimos algunas maniobras para detener el corazón y que no tenga sangre ahí para que podamos trabajar, o tenga el mínimo de sangre, siempre va a haber hay un remanente de sangre. Como todo en medicina o en muchas cosas en la vida, esto pues no está exento de complicaciones, ¿verdad? Aquí esquematizamos hasta los pilotos de Fórmula 1 dentro del top 20 de nuestro Checo Pérez, pues aquí está experimentando un accidente y bueno, acá pueden suceder complicaciones también, una de ellas es de la que vamos a hablar ahorita y las cuales nos va a llevar a nuestra siguiente terapia, ¿no? ¿Qué tipo de complicaciones? Hay complicaciones intraoperatorias y complicaciones posoperatorias. Ahorita para esta finalidad hay más, pero bueno. Intraoperatorias, hago aquí énfasis a esta que se llama choque cardiogénico. Ajá. Incluso posoperatorias. Intraoperatorias, ¿cuándo es? Es cuando, hablando de cirugía cardíaca a corazón abierto, es cuando el paciente, nosotros hacemos un paso, cuando lo conectamos a esta máquina de corazón-pulmón, de derivación cardiopulmonar, y tenemos que tener después una desconexión, ¿sí? Antes de intentar desconectar todo y salir y cerrar el paciente es intraoperatorio. Entonces, desde ahí se nos puede dar esta situación de choque cardiogénico. En el posoperatorio, ya un paciente desconectado, incluso cerrado, incluso en camino o ya bien en terapia intensiva, puede ser posoperatoria y es el mismo, señalo el mismo término, aunque muchos de los otros pueden llevarnos a este estado de choque cardiogénico. ¿Qué es el choque cardiogénico? De manera general o de manera coloquial es una baja de presión arterial, pero no es la presión baja que todos llegamos a conocer como cuando alguien se asusta o tiene un coraje y dice se me bajó la presión. Esta es una presión baja significativa que repercute sobre otros sistemas, por ejemplo, sobre el riñón. Repercute disminuyendo el volumen o la cantidad de orina, ¿verdad? Es un poquito, a veces yo digo la medicina no es tan compleja, es lógica. Tenemos una bomba que es el corazón que se encarga de llevar la sangre a todos lados y si esta bomba no está funcionando bien, uno de los primeros órganos que disfunciona es el riñón y baja la cantidad de orina. Entonces se empieza a hacer un círculo vicioso, se retienen líquidos, se hincha más esta bomba, este corazón que es un músculo, y se perpetúa el círculo vicioso. La necesidad de que estos pacientes con baja presión en choque requieran medicamentos para el corazón, se llaman aminas, ¿no? Regularmente es una terminología que se deba, hay ya algunas separaciones entre unos y otros, pero bueno, son medicamentos para el funcionamiento del corazón e intentar elevar la presión. Como consecuencia de esta cascada de fallas, pues puede haber elevación del lactato y disminución del pH, que son términos a lo mejor no tan coloquiales, pero
Pero bueno, eso ya bioquímicamente empiezan a suceder muchos cambios y algunos que puedo mencionarles son estos. Aunado a ello puede haber una falla respiratoria. El pulmón es un órgano que está en funcionamiento y contigüidad con el corazón. Casi siempre uno va de la mano del otro. Están muy, muy relacionados, ¿no? Todo el cuerpo está relacionado, pero estos dos hacen un dúo muy, muy, que no se dejan. Cuando hay estas fallas, hay una imagen debajo de la anterior en la cual decía, bueno, ¿y cuándo es cuando ya se debe utilizar esta maquinaria o esta terapia? Es cuando ya hicimos todo lo posible, pusimos todos los medicamentos posibles para el corazón, utilizamos incluso una cosa que se llama balón de contrapulsación, forzamos el riñón para que orine, y siguen elevando nuestros parámetros bioquímicos, nuestra presión sigue baja, bueno, pues hay que pedir ayuda, ¿verdad? Y es una nominación a lo mejor de superhéroe que le podemos dar a esta terapéutica, que es el ECMO, y pues es cuando aquí lanzamos la ECMO-señal, ¿no? Esto es de manera ilustrativa, pero no es que ya hablemos en ese momento, realmente debimos haber estado preparados desde antes, visualizar esta probable problemática, porque no es algo que se pueda echar a andar, que lo tengamos ahí en una mesa y que lo conectemos y haga magia, ¿no? Es por ello la relevancia de difundir esta terapia entre las personas, pues, principalmente entre el gremio médico también, para que esto se fomente y cada día sea más normal la utilización. ¿Qué es el ECMO? Ahora sí entramos al ECMO. Comencé hablando de derivación cardiopulmonar y de cirugía corazón abierto porque es un predecesor o es una tecnología muy similar a la máquina que utilizamos para cirugía de corazón abierto, ¿sí? De derivación cardiopulmonar. El principio mecánico y de funcionamiento es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Ahorita en unas diapositivas más les diré. Es una terapia de soporte circulatorio y respiratorio, para la cual se utiliza una máquina, que es esta que vemos aquí. Esta es una marca, pero existen otras marcas. Y la colaboración de un equipo humano multidisciplinario, esto es muy importante. Esta máquina, como hace ratito les mencioné, no es que saquemos el cable, la conectemos y la conectemos al paciente y se acabó. No, es una máquina que la maneja un especialista, un ECMO especialista, regularmente la manejan los perfusionistas. Y bueno, aunado a todo esto, que lo verán ahorita en una imagen, pues están médicos de terapia intensiva, están anestesiólogos, están cardiólogos, anestesiólogos. Ese es el núcleo del funcionamiento de esto. Pueden interferir todas las especialidades médicas, sí, el personal de enfermería, por supuesto, pero estos son los más involucrados regularmente. El soporte, aquí llevémonos dos conceptos, soporte circulatorio y soporte respiratorio. El soporte circulatorio, previo a esto tenía una imagen del corazón que funciona como una bomba, ¿verdad? Les he dicho por ahí en 2 o 3 ocasiones. Esta es la bomba, es una bomba centrífuga, la cual tiene una consola de control que le da un impulso electromecánico. Estas centrífugas funcionan por magnetos, por levitación, y hacen que gire esta espiral que tenemos aquí. Por un sitio entra la sangre, gira en el espiral y sale expelida nuevamente la sangre. Previo a ello, pues ya se oxigenó la sangre, ya va de salida. Esto va conectado a una tubería que es la que les decía yo, que va al lado ya oxigenado y de vuelta al corazón, al corazón para mandarlo a todo el cuerpo. Este es el soporte circulatorio. La parte de soporte respiratorio, pues bueno, igual aquí tenía una imagen debajo, que es el principio o la diferencia tecnológica con la máquina de circulación extracorpórea, que es el oxigenador. El oxigenador tiene una membrana de mayor duración que la de circulación extracorpórea. Una cirugía de corazón, más o menos en promedio, puede durar el oxigenador 8 horas. En estos pacientes puede durar hasta semanas, ¿sí? Hasta 14 días o más, dependiendo las marcas. Entonces, y el principio básico es que pasa la sangre y sin tener un contacto con algún otro líquido o con algún otra superficie, esta membrana
permite la difusión de los gases por un principio físico de mayor concentración a menor concentración. Entonces, existe un intercambio de CO2 por oxígeno a través de esta membrana y eso hace que el paso de la sangre de un sitio de poca oxigenación vaya ya al final de la membrana ya oxigenada y sea devuelta al cuerpo. Ya es la aplicación, un paciente real. Lo que vemos aquí es la máquina de ECMO con todos sus controles. Aquí está la centrífuga que ahorita les decía, este es el control, este es un oxigenador, ¿sí? Y bueno, es un sinfín de circuitos. Esta es otra máquina que tiene otra función, es sinérgica con el ECMO, pero no es una condición de que se tenga que usar. Siempre es un paciente muy grave. El hecho de que el paciente esté en ECMO no quiere decir que ya, como les decía hace ratito, que se conecta y se despide uno de ellos para regresar cuando esté bien, no. El paciente sigue teniendo un manejo de cuidados intensivos. De hecho, este es un cubículo en un hospital de terapia intensiva, en el cual tenemos monitores, medicamentos, máquinas, etc. Les decía que el tema es un poquito específico para hacer la relevancia en cirugía cardíaca. Se da el choque cardíaco, que se equivale a falla cardíaca, y se le da la denominación de poscardiotomía cuando es en cirugía. La supervivencia, como pueden ver, va del 16 hasta el 50%. ¿Esto qué quiere decir? Parecen números bajos o parecen números X que no podrían no tener relevancia. Pero en diapositivas previas les dije que es cuando ya no se puede hacer ninguna otra cosa por el paciente. Ya llevamos los medicamentos, dispositivos, ajustamos el ventilador, forzamos el riñón, todo lo que ustedes quieran. Incluso, por ejemplo, cuando era en COVID, que no es de cardíaco, pues los volteabas a los pacientes, les ponías esteroides y los metías a ECMO. Y bueno, de ese total de pacientes que podían fallecer, vamos a poner un número ahorita en cirugía cardíaca que hubiesen podido fallecer, de 1,000 pacientes, 10. De esos 10 que ya no iban a sobrevivir, pueden sobrevivir 2 o 5. Entonces, esa es la relevancia, ¿sí? Esos pacientes iban a fallecer, ya estaban perdidos, y los pudiste rescatar con esta terapia de ECMO. Esa es la relevancia de esta terapia. Le digo, podríamos darle poca importancia a los números, pero son muy relevantes tratándose de una vida, ¿verdad? ¿Cuándo es la relevancia o la disparidad del 16 al 50? Tiene que ver con muchas cosas. La enfermedad, la edad, el momento. El momento es muy importante. Esta terapia podría uno pensar que se la debe de aplicar a todos los moribundos y sería una sobrevida de muchas personas, pero no. Es específicamente a pacientes, hablando de cirugía cardíaca, que tomes la decisión en el momento adecuado. No puedes, después de 12, 14 horas, un día de estar ahí en la máquina de circulación extracorpórea, tomar esta decisión, ¿sí? De hecho, la tienes que tomar ante el primer destete de la máquina de circulación extracorpórea fallido, casi que tienes que tomar la decisión para que al paciente le vaya bien. De otra forma, quiere decir que no estabas prevenido, que estás dudando y el paciente se va deteriorando. Y ya un paciente con un deterioro muy importante, ya esta terapia no le va a funcionar, solamente va a ser un gasto de energía de todos, ¿no? Y de desgaste familiar. Hoy en día estamos intentando consolidar esta terapia en el Bajío. Habemos un grupo de aproximadamente 20 ECMO especialistas. Actualmente se están preparando otras personas, pero el grueso somos unos 20 personas. Entre ellos hay intensivistas, cardiólogos, anestesiólogos, perfusionistas, cirujanos. La mayoría estamos un poco relacionados a la cirugía de corazón, puesto que es una tecnología que la entendemos, un dispositivo médico que lo entendemos porque trabajamos día a día con él desde hace mucho tiempo. Y pues bueno, aquí pongo parte del grupo que estuvimos en una expo en el aniversario el Día del Médico y aniversario del hospital. Hemos formado, si ven el logotipo, una alianza con un equipo que nos ayuda de la Ciudad de México, que nos ayuda técnicamente con aparatos y en cuestión de preparación, de coacheo.
La medicina es así, mucho aprendizaje bajo la tutoría de personas que ya se dedican a esto o a otras cosas, ¿verdad? Y pues bueno, poco a poco hemos ido formando y rompiendo barreras. Actualmente llevamos 3 casos en el Bajío. Parecieran pocos, pero tenemos poco que lo implementamos, o sea, que ya lo trajimos de manera tangible. Hace un año más o menos fue el primer caso y de ahí se fueron gestando los otros. Y pues bueno, hoy es algo que como todo, mientras más lo vamos repitiendo, más fácil van siendo las cosas. En cuestión de logística, jamás minimizamos lo que hacemos, hasta las patologías más sencillas que podrían parecer, siempre pueden resultar difíciles. Les decía, para finalizar un poquito esto y abrirnos a las preguntas, el ECMO se puede utilizar en muchas patologías. El principio es respiratorio y de falla cardíaca. Las edades puede ser desde etapa neonatal hasta la edad adulta, incluso ya adulto mayor, siempre y cuando esté bien indicada, ¿no? Aquí voy a regresar un poquito a las contraindicaciones. Las contraindicaciones, pues es la principal que diría yo para no entrar mucho en discusiones, que la terapia no tenga un resultado, que no haya algo más que ofrecerle después de la terapia. Es decir, no se la puede ofrecer a un paciente, ejemplo, como les decía, en cirugía cardíaca que ya me haya tardado 24 horas y que sé que el paciente no va a salir, que no hace milagros la terapia, ¿sí? Entonces, ¿qué otros casos? Un paciente que requiere trasplante cardíaco o trasplante pulmonar y que un ejemplo clásico pues sea en nuestra ciudad y en nuestra ciudad no se realiza ese tipo de trasplantes. Entonces, no sería válido ofrecérselo si no está en una lista de espera, si no tenemos un centro de trasplante, ¿no? Esos son ejemplos. Entonces, tiene que estar bien indicado para que esto pues tenga relevancia, tengas un resultado más allá. Les decía, en neonatos con problemas respiratorios, hay muchas patologías respiratorias en neonatos que con ellas nacen y a veces los recursos médicos clínicos no son suficientes. Una hernia diafragmática en neonatal, en poblaciones escolares, por ejemplo, pacientes con patologías cardíacas, o un ejemplo clásico es un paciente que tuvo un paro cardíaco y que el paro cardíaco que haya sido asistido, ese es un requisito. Regularmente a los que les va bien es a los que tienen paro cardíaco asistido hospitalario, que se detectó ahí en el momento y que llegó un médico, una enfermera, algún personal de paramédico y dio masaje efectivo con respiración o con lo que se requiera y que sabemos que fue efectivo y continuo hasta que se puso en ECMO. En cirugía cardíaca, el ejemplo clásico en enfermedades respiratorias, en la pandemia de influenza, en la pandemia de COVID, les decía hace ratito, en pacientes que sean candidatos a trasplante pulmonar, no como terapia definitiva, se llama como terapia puente, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las aplicaciones y pues muchas gracias. Cerramos dando las gracias a las personas que nos estén escuchando, al doctor Guillermo Ramírez y al Hospital Médica Campestre. Y ya a manera de cierre, nada más decir que el primer sitio donde lo realizamos fue en Médica Campestre, con un paciente de San Luis Potosí. Fue de manera exitosa, una patología grave, una patología severa, muy avanzada. Una bebé de 4 meses nos llevó con una desnutrición severa por la enfermedad propia que traía. Pesaba 2.6 kilos, nació pesando 1.7 kilos, y pues bueno, lo hicimos de una manera coordinada y afortunadamente salió bien. Y después de ahí hemos tenido otros 2 casos, también de manera exitosa, se ha hecho toda la logística y pues bueno, nada más agradecer y esperemos que se acerquen ahorita a preguntar. Médica Campestre es un sitio donde se tienen los recursos y la infraestructura y hemos llegado a confluir el personal médico, paramédico y de enfermería necesarios para el desarrollo de esta terapia de ECMO y bien de cirugía cardíaca. Gracias. Muy bien, Doc, muchísimas gracias. Aquí tenemos algunas preguntas, doctor. Una de ellas, pues justamente es, doctor, ¿qué se hacía antes
de que existiera formalmente el ECMO? ¿Cómo era el abordaje de este tipo de pacientes? No, o sea, siempre se ha hecho algo, pero teníamos una limitante que todavía la seguimos teniendo hoy en día, ¿no? Porque esto no hay difusión, si no hay difusión para el público en general, no hay incluso para muchos médicos, y muchos nos cerramos al uso de nuevas terapias o de nuevas tecnologías. Hablando de cirugía cardíaca, pues lo que se hacía realmente se agotaban los recursos terapéuticos, farmacológicos, o en los pacientes que estaba indicado el uso de balón de contrapulsación, el uso de medicamentos para forzar la uresis, les decía hace ratito, esteroides, se ha usado una cosa que se llama sudlemetileno, etcétera. O sea, se agotaban los recursos que van por la vena o el ajuste de los ventiladores respiratorios, pero desafortunadamente cuando agotas esos recursos ya no tenemos más que hacer. Y esto es lo que sigue después. Esta terapia tiene en el mundo aproximadamente 40 años más o menos. En nuestro país, para que se den una cuenta del atraso, pues tiene 15 años. Hay 2 ciudades que la primera, la pionera, es Monterrey, después le siguió la Ciudad de México y quizás a la par Guadalajara. En los últimos años se han destapado algunas otras ciudades. En Mérida, el doctor Casillas está haciendo un excelente trabajo. En Chihuahua, Ramón Bernal, etcétera. Y aquí pues estamos impulsando con el doctor Israel Moreno y con otro grupo de compañeros, pues esta terapia, ¿no? Pero realmente la pregunta concreta no se podía hacer ya más después de eso. Perfecto, Doc. Doc, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que se asocian al uso del ECMO? Son muchas, pero la más frecuente es la hemorragia, quizás. El que corra la sangre por circuitos plásticos, que cada vez se han ido mejorando, se pone un recubrimiento de heparina o de algunas otras sustancias para que se requieran menos anticoagulantes. La utilización, el perfeccionamiento de los plásticos, tanto en la tubería como en las membranas, lleva a anticoagularlos un poco menos, pero aún así tienen que tener rangos de anticoagulación altos, y eso conlleva a hemorragias cerebrales o de algún otro sitio, ¿no? Es la principal, pero puede ser todo lo imaginado. Daño neurológico, daño renal, infecciones, que se tapen también, así como el riesgo porque la sangre está muy delgada, también es el riesgo porque se formen coágulos y se tapen las tuberías, ¿no? Muy bien. Doc, ahorita nos mostraste una fotografía donde el escenario de una cirugía cardíaca es la bomba de circulación extracorpórea, ¿no? Todos, incluso en las series de televisión, los hemos visto. Y justamente vimos el ECMO que se instaló y que ha utilizado en otros procedimientos. La pregunta que nos están realizando, ¿qué diferencia hay entre la bomba de circulación extracorpórea y el dispositivo ECMO? La membrana, realmente es la membrana y los circuitos. El principio tecnológico es el mismo. En las máquinas de circulación extracorpórea tenemos 2 o 3 rodillos a veces, y esos rodillos hacen girar por medio de la tubería o el avance de la sangre a través de estas. En la máquina de ECMO regularmente es una sola centrífuga, que es la que les mostré, y funciona a través de un tablero, de un control electromecánico que le da energía eléctrica, y a través del funcionamiento de este espiral impele o expulsa la sangre, ¿no? Pero el funcionamiento es el mismo, solamente les decía yo, cambia algún avance tecnológico en la membrana, en los plásticos, y le da mayor duración al ECMO, a la membrana de ECMO en relación con la membrana de circulación extracorpórea, ¿no? De hecho, el otro día estábamos platicando, Doc, justamente la utilidad de este tipo de dispositivo. Hablábamos en pacientes con parada cardíaca asistida, que podíamos incluso conectar este dispositivo en lo que dábamos el soporte avanzado. ¿Nos puede platicar un poquito, doctor, en qué consiste esta dinámica en las áreas, por ejemplo, de urgencias, un servicio de choque, cuando un paciente requiere estas condiciones? ¿Cómo se beneficiaría? Sí, claro. Hace ratito les decía yo que esto no es algo que
les hables a alguien y llegue después de 3 o 4 horas, ¿no? Por eso es la importancia de avanzar, de fomentar la profilaxis, le decimos en medicina, que es la prevención. Si tú tienes un sitio donde esto está de manera esquemática, sistemática más bien haciéndose, en Monterrey el ejemplo clásico es tienen una máquina con un circuito purgado para cualquier emergencia. Si hay un paciente joven de 12, 13, 14, 15, 20 años que entró por una hernia inguinal y por alguna razón hace una reacción anafiláctica al antibiótico, al analgésico, a lo que usted quiera, y hace un paro cardíaco, probablemente lo asistan y después de la asistencia no sabes si sale o no sale, o le das ahí 30, 40 minutos y aunque haya sido efectivo, a lo mejor alguien por ahí ya dice, ya pasaron 15 minutos, ya no hay que darle masaje, ya este paciente no va a salir. En el ECMO, estos pacientes hospitalarios, si somos conscientes de que le dimos un buen masaje, una buena reanimación cardiopulmonar, los puedes conectar, le decimos de manera percutánea periférica, los metes a la máquina y aunque no lata el corazón, estás dando oxigenación a todo el cuerpo. Puede tardarse horas, días en latir el corazón. Hay casos reportados. Incluso del mismo grupo de Monterrey, cuando tomamos el diplomado, nos nos mostraron el testimonio, te llevan testimonios de pacientes, y un paciente pediátrico con una cardiomiopatía, cardiomiopatía viral, que tuvo un paro, lo metieron a ECMO y después de días el corazón comenzó a latir, pero mientras lo tenían soportado con esta máquina que llevaba sangre, repito, nutrientes, oxigenación a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, no sé si más o menos me expliqué. Para la gente decir percutáneo periférico, en cirugía de corazón hacemos una herida regularmente en el pecho y nos queda el corazón de manera muy fácil para conectarlo, por decirlo así. Percutáneo periférico, damos piquetes aquí en la subclavia o en el cuello o en las arterias y venas femorales, en la ingle, y por medio de piquetes como cuando a alguien le ponen un suero en un servicio de urgencias, en un hospital, eso se llama percutáneo. Entonces se canula más rápido y se puede meter a la máquina un poquito más rápido y con menos complicaciones. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Justamente al inicio de la plática les comentaba sobre el proceso de certificación del hospital, del equipo que realiza este tipo de procedimientos. Ustedes pueden entrar a la página de certificación de ELSO y van a ver la diferencia que el doctor hablaba precisamente del número de dispositivos que existen en Estados Unidos versus en México. En Estados Unidos prácticamente todos los hospitales cuentan con 1, incluso 2, 3 dispositivos ECMO. Y aquí en la zona México, pues propiamente como tal, lo acaba de decir Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, pues ahora León justamente cuenta con estos dispositivos. ¿Qué se espera, doctor, en un tiempo justamente para que se incentive el hecho de estos dispositivos? ¿Qué esperamos nosotros como hospital, usted como médico, para poder garantizar que estos dispositivos estén al alcance para todos los pacientes? Pues a nosotros nos toca impulsar esta parte, ¿no? No quitar el dedo del renglón, seguir con esta difusión a las personas, a los médicos propiamente nos toca abrirnos a ello, ¿no? Desafortunadamente uno de los problemas es que es una tecnología o una terapia cara. Más sin embargo, como lo decía, el sistematizar puede abaratar los costos, como cualquier cosa, ¿no? Dice por ahí Elon Musk que sus carros en algún momento él pretende que valgan como lo que vale un Volkswagen y que estén accesibles a todo mundo. Esto es lo mismo, ¿no? Mientras más lo hagamos, esto puede salirnos más barato para todos, ver la eficacia, tener buenos resultados y darle la utilidad que se le debe dar, ¿no? De manera anecdótica, a lo mejor espero no perderme, pero la intención es que vean la relevancia. En Estados Unidos, en algunos hospitales, un día le preguntaban a un doctor que tiene tienen 0.2% de mortalidad en todas las enfermedades cardíacas que se operan, claro, hablando de cardiopatías congénitas. Y acá todos nos veíamos así como, pues eso es imposible, ¿no?
pero le preguntaron, oiga, ¿usted qué hace cuando no le sale tal caso, tal técnica quirúrgica? Y dice, bueno, los paso a ECMO. Y si no funciona, los paso a asistencia ventricular, que es lo que sigue. Y si la asistencia ventricular, la asistencia ventricular es un paso para llevarlo a trasplante cardíaco. Ajá. Entonces, nosotros todavía no damos ni el primer paso, cuando ellos ya nos llevan 3 y por décadas. Entonces, sí tenemos que avanzar para que nuestra medicina progrese. Tenemos una ciudad que tiene todo, el personal médico, existe inversión, existen muchas cosas, y esperemos pues que puje para esto, ¿no? Que se le dé la relevancia tanto médica, hospitalaria, y pues que a veces los pacientes también nos incentiven a eso, ¿ah? Ahora ya está muy al alcance toda la información, todo el mundo puede googlear y ver información, entonces ustedes mismos a veces nos pueden exigir esto, y sobre todo cuando tienen de dónde hacer el recurso, como en el caso de aseguradoras médicas. Así es, doctor. Bueno, doctor, pues ya para concluir y agradecerle su participación, ¿dónde lo podemos encontrar? Sabemos que justamente su especialidad se enfoca mucho en la atención de cirugía cardíaca. ¿Quiénes son sus principales pacientes, doctor? Ya hablamos que también usted atiende a niños como adultos, pero ¿quiénes pueden consultarlo usted, doctor? Bueno, nosotros estamos aquí en Médica Campestre, estamos en la Torre 3, en el 5º piso, y como bien dices, nos dedicamos a la cirugía cardiotorácica, es el nombre de la especialidad. Hacemos un poco de cirugía pleuropulmonar, hacemos cirugía de cardíaca de adultos, revascularización coronaria, válvulas aórticas, mitrales, es lo principal. Y pues bueno, como les decía en alguna entrevista por ahí, la vida nos ha llevado a tener un mayor expertise, un mayor máster en cardiopatías congénitas, y pues bueno, creo que es el sitio donde más nos ubican, lo que más realizamos. Nos pueden encontrar, ya les decía yo, el sitio del consultorio. Estamos abiertos para toda la población pediátrica, la población adulta, y no tengan preocupación en acercarse. Si no es con nosotros, los podemos orientar hacia dónde dirigirse, ¿no? Intentamos realizar un trabajo lo más profesional y honesto posible. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Le agradezco su tiempo, su dedicación, una excelente plática. Nos queda muy claro ahora el concepto de lo que es ECMO. A nombre del Hospital Médica Campestre, pues le entregamos el presente reconocimiento por su valiosa participación. Y Doc, le deseamos mucho éxito en este camino que va comenzando, que si bien ya vamos en desventaja, lo más importante es comenzar. Y ese comenzar, pues justamente se hace en Médica Campestre. Usted es el pionero justamente aquí en la ciudad, es el pionero en Médica Campestre, y pues abrir el camino para todas las futuras generaciones y sobre todo para salvar muchas vidas que se van a beneficiar con este tipo de dispositivos. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a todo el personal administrativo, staff del hospital. Y bueno, esto no es nada más para cerrar, creo que sí lo dije hace ratito, somos un equipo, no es mi persona únicamente, y este camino lo debemos de hacer de manera sinérgica con todos mis compañeros para que esto sea exitoso, ¿no? Aquí no es individuos, somos equipos, y yo no puedo sin ellos. Hay gente muy valiosa, ¿no? Sí, de hecho eso abre la oportunidad, doctor, para que invitemos al doctor Israel para que nos hable posteriormente del manejo del ECMO en la unidad de cuidados intensivos. Ahí lo vamos a comprometer. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes que nos siguen a través de esta plataforma. Justamente nos da mucho gusto encontrar gente que nos visita a vía virtual, es de Guanajuato capital, desde Morelia, justamente gente del extranjero. Pues nos complace mucho participar con ustedes en este tipo de eventos y que estén enterados precisamente de la información directa de nuestros médicos especialistas. Justamente Pablo les está poniendo la información para las constancias. Terminando el webinar se transmite un pequeño video de cómo pueden descargarla. Y pues bueno, esperamos vernos pronto en otra edición más de Webinars Médica Campestre, Salud y Felicidad.